¿Aira dijo? ¿Aira o aire? No escuché. Bueno, acá estamos en Plástico Cruel, otro lunes más, otro lunes cruel. Y como decía la voz de Pedro en el anuncio, se viene la entrevista cruel. Hoy vamos a estar charlando con Victoria Ponce, autora nacida en Azul, que ha publicado cuentos, ha publicado poesía, ha sido finalista de premios y ha sido uno de los primeros libros de nuestra editorial amiguísima que es Cuero. Con Las Visitas, este librazo que tenemos hace rato, y que teníamos ganas de charlar, y por ahí la excusa de su libro nuevo, pronto a salir, Truco Gallo, también con Cuero, nos dieron ganas un poco para rosquear ese libro que se viene, hablar de Las Visitas, que lo teníamos en el tintero y que es un libro de cuentos que nos gustó muchísimo. Así que le damos la bienvenida a Plástico Cruel a Victoria. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por prestarte a charlar con nosotros un rato de este libro específico, pero un poco del oficio de escribir. Arrancar preguntándote, como arrancamos siempre, casi protocolar nuestro comienzo. Bueno, ¿cómo aparece la literatura en tu vida? ¿Cómo es tu ruta lectora? Y a dónde aparece la escritura también. Bueno, espero que no sea muy cruel la entrevista. No, Empezamos bien. Somos un amor al final. Somos nosotros. sensibles al final. Son buenos, ¿no? Tienen Sí. caras de buenos. Bueno, tratando un poco de resumir, ¿no? Porque es una pregunta que dispara para muchos lados. Creo que en verdad aparece, como casi todo en nuestra vida, ¿no? Con la mamá. Mi vieja es una gran narradora oral, ¿no? Así de practicar mucho el recuerdo, la anécdota. Y bueno, cuando era niña me gustaba mucho escucharla. Y nada, me transportaba, ¿no? A esos relatos, eran siempre relatos muy visuales. Y la lectura aparece después, digamos, ¿no? En mi casa no había, digamos, una gran biblioteca, pero había algunos libros de esos fundamentales, y el primer hallazgo, digamos, fundante fue un libro de poemas de Pablo Neruda, con una edición muy, muy linda, de tapa dura, que tenía ilustrados los poemas con mujeres desnudas, cada poema, y eso, bueno, me atrapaba, ¿no? La imagen y descubrir lo que hacía con las palabras, ¿no? Fue el primer impacto de, bueno, ¿qué está haciendo, no? ¿Qué está haciendo? Descubrir palabras, descubrir el ritmo. Y después, más en la adolescencia, sí empecé a leer algunos otros autores, pero siempre sí, autores latinoamericanos. Mario Di Benedetti, por ejemplo, fue un autor que leí mucho en mi adolescencia porque eran las ediciones baratas que tenían en las librerías, las ediciones de Sudamericana. Y bueno, y ya después, bueno, los clásicos, ¿no? Así Cortázar, Borges, Sartre. Pero bueno, el impacto ya de adulta, cuando decido ponerme a escribir, creo que tuvo que ver con la lectura del Limonero Real de Saer, que fue, digamos, la invitación a escribir más firme, ¿no? Y descubrir que había un universo, que había un mundo que tocaba una fibra, por esto que un poco comentaban al principio, yo crecí en Azul, es un territorio también, digamos, donde abunda el campo, abundan estos personajes, y bueno, fue una invitación a escribir sobre ese territorio que digamos, había una identificación muy fuerte con los personajes del Limonero Real, ¿no? Y bueno, y después Antonio Di Benedetto, Juan Rulfo, Onetti, un poco por ahí, ¿no? Los grandes impactos, ¿no? Y Eve Uwart también, los cuentos y las novelas de ella fueron muy importantes. ¿Qué? Me quedé pensando, digo, sí, es irruptiva la lectura de Saer, a mí me ha pasado también y creo que a la mayoría que entra a Saer y le gusta, rompe algo de las formas, de lo clásico y demás. Pero también preguntarte por la zona cuento y qué encontrás en el formato cuento que te convoca a armar un libro como Las Visitas, conceptual, ¿no? Situado, que uno puede reconocer
esta ciudad, este pueblo, ese vaivén? Digo, ¿qué te da el formato cuento que te seduce y no una novela? Sí, sí, la pregunta por la novela siempre... hay algo que me pasa que quizás es el corto aliento, o quizás hay algo por que la historia se acabó ahí, ¿no? Es decir, el cuento es como una pieza dramática, ¿no? Completa y siempre encuentro bueno, que ya está, que terminó, que no da para más. Y me gusta también eh, esto de que se pueda leer de un tirón, por ejemplo, ¿no? Que no pasa con la novela, que necesita, ¿no? De otro tiempo, eh, y que da esa cosa más redonda y de armado de un mundo más cerrado. Eh, pero bueno, creo que tiene que ver más que nada con la seducción por el desenlace, por el final, bueno, que es más precipitado, que es más necesario trabajar. Como la novela siempre me parece algo más abierto. Eh, pero bueno, no es que no quiera escribir novela, pero no aparece, ¿no? Siempre termina sucediendo que la historia, que la historia se termina, ¿no? Y me parece que es lo más ficcional que hay, ponerle fin a algo, porque en la realidad no hay fin nunca, ¿no? Sí, digo, Nunca nada se termina, ¿no? Es decir, la palabra fin es lo más ficticio que existe, ¿no? Bueno, acá terminó, pero sí, solo en la ficción. sí, igual, más allá del corto aliento, y digo que te urge escribir cuentos, digo, acá ya lo mencionó un poco Juan, hay una atmósfera, hay una ciudad con un nombre, que todos los personajes transitan los mismos lugares, digo, como que esta diferencia entre el libro con cuentos y el libro de cuentos, ¿cómo surge, para meternos un poco más en las visitas, digo, si surgió desde el principio esto, si te iba surgiendo en la escritura, o si te sentaste y dijiste, los cuentos tienen que tener en común esta atmósfera, esta ciudad, lo rural, también desde lo temático, digo, son cuentos que atraviesan la muerte, la ausencia, la nostalgia, y cómo eso afecta a los distintos personajes de este espacio rural y de la ciudad. Sí, empezó a aparecer Herrería Nueva, ¿no? Que es la ciudad donde transcurren, los alrededores de Herrería Nueva, principalmente. Eh, Porque sí, porque todo el universo, los personajes, las historias, los dramas que tenía en la cabeza, todos transcurrían en un paisaje similar, no tenían conexión directa o explícita, pero sí compartían este paisaje, este territorio, y me parecía pertinente terminar de definir con la ficción esta ciudad, que podría ser cualquier ciudad de provincia, ¿no? Eh, y sí, fue una decisión en un momento producto de que aparecía permanentemente, de manera inconsciente aparecía en lo que escribía este territorio. Y luego porque es una decisión de consecuencia del conocimiento, digamos, de la cercanía y de haber habitado y por el lado de la familia paterna, digamos, hubo muchas visitas al campo, y bueno, era siempre de niña me atrapaban mucho, ¿no? Los personajes que frecuentaban la casa de mi abuela, mis tíos, y eso aparecía fuerte en lo que escribían, ¿no? Las supersticiones, ¿no? Los prejuicios del territorio, ¿no? Las leyendas, los mitos, todo eso me parecía que estaba bueno darle ahí una forma. Y bueno, y después en las visitas en realidad fue un trabajo de Pablo Castro, que es el editor del libro, bueno, de Cuero, que me ayudó a terminar de definir ese mundo, porque en un momento era como más versátil, ¿no? El conjunto de cuentos que yo tenía. Y bueno, y él tuvo un criterio bastante acertado para armar este libro, que sí, que es un universo al final, ¿no? Es decir, los cuentos están todos de alguna u otra manera conectados, ¿no? Sí, creo que eso le otorga un plus siempre, digo, hemos hablado de Rulfo, de Saer, pero digo, la construcción de un espacio ficticio le da un plus a la lectura que a mí por lo menos no me la dan los cuentos por separado, que acá encontrás un artefacto que funciona de principio a fin, sí, que existe Gracias. solo en la ficción, como dijiste. Victoria, ¿cómo estás? Pedro te saluda. Yo me quedé pensando Hola. en lo que decías al principio de esa primera llegada
a la literatura de la narración oral. Y hay algo que tienen todas las historias también de un tono muy propio de quien cuenta una historia. También vos decías, bueno, ¿por qué te gusta el relato corto? Bueno, porque hay un cierre, porque uno lo puede leer de una sentada, pero me quedé pensando en una idea que funcionan más como relatos para ser contados. Digo, si hay una búsqueda también de construir un tono que de alguna forma eso recupere ese tono de quien se sienta ahí en una mesa, en un fuego, en un lugar y viene a contar una historia, digamos. Sí, está bueno lo que decís. Me parece que sí, que tiene que ver con eso, ¿no? En esta, digamos, la posibilidad de la transmisión más esto, ¿no? Alrededor de una mesa. Eh, Justamente hay uno de estos famosos decálogos de cuentistas eh, y Ribeiro, ¿no? Este escritor peruano, Julio Román Ribeiro, él dice en un momento cuando arma su decálogo, que es muy gracioso, dice, bueno, en realidad un buen cuento tiene que poder ser contado luego por el lector, ¿no? Es decir, esto de poder transmitir luego con más, eh, sí, certeza y concreción de qué va el cuento, ¿no? Creo que sí, que un poco es eso, ¿no? Es haber recogido muchas anécdotas, que eso, empiezan y terminan, es decir, es una historia corta, es una historia breve, hay un único drama, y bueno, me parece que en la novela invita siempre a armar más de una escena dramática, ¿no? Y por ahí sí me he decidido, me ha siempre parecido más interesante explorar la forma breve. Inclusive pensaba que nombraste a Eve Ward y pensaba a ella en sus cuentos y una cierta simetría con tus cuentos, pero también en su oído de cronista y un poco lo que hablabas vos y recién Pedro mencionaba de esto de mucha oralidad colándose en los cuentos y nombraste a Rulfo también un gran oído para captar oralidad, pero con eso no reproducirla, sino generar algo nuevo. Y me parece que eso en las visitas se gesta también y está, pero también está vos has publicado poesía. Entonces, Sí. ¿cómo se juegan esos tres frentes? Digamos, la oralidad, la escritura de cuentos y la poesía en torno a formar un lenguaje. Sí, yo de hecho, bueno, un poco lo que decía antes, ¿no? El haber empezado a leer poesía, o sea, el primer acercamiento a la literatura fue con la poesía y lo primero que escribí fueron poemas. Creo que sí quizás me han aportado digamos, un cuidado, una atención respecto al ritmo, ¿no? Respecto al juego, a lo que va, a la armonía, ¿no? A la melodía que van creando las palabras. Eh, y bueno, después la atención sobre cómo habla la gente, ¿no? Y encontrar en esas formas de decir que tienen internamente, inconscientemente, ¿no? Las personas, cada uno de nosotros cuando habla tiene su propio, ¿no? Su propia música, su propio ritmo, su propia forma de decir. Y esa atención un poco la he desarrollado por esta cuestión de estar siempre muy atenta a lo que mi mamá contaba, por disfrutar mucho ese momento. Y luego creo que también una lectura que no nombré, que fue muy importante para esto de la narración oral, fue Puig, ¿no? Sí, Fueron las sí. novelas de Puig, donde aparecen estas, ¿no? Estas señoras del pueblo charlando, chusmeando, eso me encanta, ¿no? Y bueno, y me gusta mucho escuchar a estas, no sé, por ejemplo, ¿no? La semana pasada acompañé a mi mamá a un cumpleaños de una prima y yo me volví con uno o dos cuentos por lo menos para escribir, ¿no? Es decir, me encanta ver, eh, digamos, cómo forman la frase, ¿no? Cómo la vuelta que le encuentran. Bueno, la invención en cuanto a refranes, ¿no? sí. No, es maravilloso, eso sí es una atención ahí, ¿no? Sí, Están vinculadas esos tres frentes, ¿no? pensaba, digo, también es una atención y una escucha, pero sobre todo por la referencia, pero también por lo que se ve en los cuentos, particularmente con la adultez y hasta con la vejez, podríamos decir. Digo, en varios de los cuentos funciona la figura porque es el que los lleva muchas veces al campo, digo, es la tía, es la abuela, es la madre. Y acá la anécdota que vos traes también, digo, hay algo ahí de que en general quien cuenta es el adulto y
y es hasta los más grandes, que muchas veces están en una posición de poca tensión, y me parece que vale un montón la pena, más que nada para la literatura. Aparte son personajes muy carismáticos y graciosos los adultos. Sí. La imagen de la señora con su libretita con los sí. muertos es una belleza. El necrológico. El necrológicas, sí. Ah. Sí. No pensaba eso, digo, entonces, como... Sí, hay una decisión en cuanto a quién darle la palabra, ¿no? Claro. Como autor y como autora, ¿no? Decir, bueno, quién va a hablar, quién va a contar la historia, sí. Sí. Eso sí lo aprendí de Puig, ¿no? Vieron que en los libros de él casi no aparece, ¿no? Este narrador, tercera persona que va a contar, que sabe todo, sino que los personajes se muestran en acto y eso, y bueno, eso da otro despliegue al personaje, es como verlo pastando, ¿no? Ahí en el campo. Y bueno, sí, eso es lo que intento hacer muchas veces. Antes hablabas de que nada tiene fin y que hay algo de abandonar el cuento, en cierto sentido, y hablas del trabajo de Pablo Castro, el editor de Cuero. Bueno, ¿cuándo un libro está listo? ¿Cuándo decís, son estos cuentos, es este concepto, está cerrado, lo suelto, me lo saco encima? ¿Cómo transitas eso? Y de manera muy difícil, muy caótica, complicada. Con las visitas, dentro de todo fue bastante... ahora con Truco Gallo creo que fue más complicado, porque había más... los cuentos estaban... Si bien todos transcurren también en Herrería Nueva, es decir, se mantiene el territorio y este universo, aparece más la ciudad, aparece más, ¿no? Cuestiones más de tipo citadino, urbano. Y bueno, creo que cómo se resuelve con mucho trabajo, con mucho pagar un costo. Es decir, bueno, hay cosas que no van a estar, que no van a salir. Hay que elegir a riesgo de este cuento sí, este cuento no, y el cuento así podría estar mejor, pero bueno, es lo que hay ahora, y bueno, también aceptando que sí, que hay una decisión sobre que algo termina, y también diría hasta ahí, porque algunos personajes vuelven después en otro cuento, o podría reformularse, ¿no? Y Benedetto lo ha hecho eso en algunos... Y bueno, y Eve Uward también, yo lo noté, leí casi toda su obra y me doy cuenta que ella cuenta la misma historia otra vez desde otro lugar, con otro personaje, con otra mirada. Es decir, que a veces vuelve esa historia que creímos terminada en su momento para ser publicada o lo que sea, pero que después vuelve a aparecer y la podemos contar de otra manera, con otra mirada, con otra voz. Sí, digo, también es atravesar la literatura y la obra de otra manera, digo. Sí, tal cual. O retomar personajes que en algún cuento están jóvenes y en otro ya están grandes, o que no sé, esas cosas que... Hay algunas historias que no nos abandonan nunca, eso quiere decir, uno puede decir y la abandoné, pero si vuelve es porque todavía hay para seguir escribiendo, ¿no? Vos sabés que estaba pensando en muchas de nuestras últimas lecturas y también con mucha gente que hemos charlado aquí últimamente con Dana Lima, con su libro de cuentos, y con Milagros Porta, con su otro libro de cuentos. Hay unas zonas aquí más matizado, más sutil, pero en ciertos cuentos hay una zona de extrañamiento donde interviene un poco, no sé si lo fantástico, pero estas supersticiones de las que hablás vos, que no dejan de ser supersticiones o relatos. Aquí siento que en el cuento se bajan a la realidad y digo, aparece una oveja, la que se le metió el diablo y está hablando, y aparecen estas cosas, digo, me interesaba más que una pregunta, es un análisis, digo, se está trabajando esto del extrañamiento, ocurre mucho en lo rural, de trabajar con la superstición pero llevarla al acto mismo. Claro, a que se a que sea verdad, digamos, deja de ser una superstición y decís, esto existe. O sea, que en ese momento deja de ser superstición en el cuento. Sí, porque los personajes que son supersticiosos
no lo viven así, no se viven a sí mismos como superstición. Es decir, el otro piensa que tiene, cree firmemente en eso, en esa visión o en eso que puede llegar a pasar. Eh, sí, hay, ¿no? Hay toda una tradición con esto también, ¿no? Del extrañamiento, obvio, bueno, Di Benedetto, Felisberto Hernández, Sí, digo, total. autores que ya nos tienen varias generaciones anteriores a nosotros y que ya bordearon ahí, ¿no? Y que marcaron ahí, abrieron estas posibilidades. En el cuento este que vos decís de blanco y negro, por ejemplo, aparece, o sea, justamente es uno de los relatos de mi madre que me contaba que venían de Ariel, de que es un pueblo cercano a Azul, unos primos de ella en un vagón, en carreta, ¿no? Le decía vagón ella, ¿no? Una carreta tirada, y que un día le trajeron una oveja de regalo, ¿no? Y estos primos, después de adultos grandes, vivieron en Azul, en una casa muy oscura, casi no prendían la luz, venían con esta cosa del campo de no tenían luz, entonces, o sea, no tenían luz cuando vivían en el campo, cuando vivían en Azul sí, pero no la usaban. Entonces, cuando íbamos a visitarlos, estaban en la oscuridad, pero realmente en tinieblas. Y entonces yo nunca pude despegar esa oscuridad de esa visual con respecto a estos personajes y inevitablemente entré en la zona del blanco y negro, que se llama así el cuento, ¿no? Para contarlo. Y ahí eso me invitó a que después la oveja hablara también. Digo, bueno, ya que estamos en el blanco y negro, y bueno, entonces pasan cosas raras y la oveja empieza a hablar, ¿no? Es decir, hay todo el tiempo están sucediendo cosas extrañas, simplemente que a veces no les prestamos atención. Pero bueno, lo extraño está ahí, está acechando, ¿no? Sí, digo, Cada vez más diría, ¿no? Con esta época en la que, bueno, unos niveles de desborde, de locura, que bueno, que va creciendo, ¿no? Sí, creo que, nombraste a Felisberto, creo que la irrupción de este extrañamiento, lo más interesante a nivel literario es la aceptación de los personajes como tal, casi sin sorpresa, aparece algo y es, bueno, vamos a transitarlo, el relato es, hay que transitar esto sin preguntarse mucho por qué. Exacto, tal cual. Sí, está sucediendo y no con esta mirada de, bueno, no está tan claro ni que es fantástico, ni que el personaje está loco. Porque, bueno, si está loco, está loco, pero estos personajes no están locos, ¿no? Son medio raros, están medio al border. Sí, hay una idea de en esta clase de literatura que estábamos pensando, inclusive desde Felisberto, de tensar la realidad a su máxima expresión hasta que se vuelve otra cosa, pero que siempre los elementos que entran en juego son elementos reales, conocidos. Digo, esto que hace Rulfo en Pedro Páramo, que con solo elementos de la realidad te crea una novela de género, y creo que ahí está ese guiño. Digo, es muy difícil de manejar también ese equilibrio, de esa decisión de decir hasta acá. Sí, para que también se pueda creerse, ¿no? Pueda creer lo otro. Sí. Hay un refugio aparte en muchos lectores que es eso. Bueno, el personaje estaba loco y muchas veces los lectores se refugian en eso. El problema es cuando uno, como el narrador directamente pone que el elemento efectivamente aparece ahí se desordenan un poco los papeles. Victoria, bueno, te queremos agradecer un montón por el tiempo y por la charla. Antes de cerrar hablábamos un poquito de Truco Gallo, lo comentábamos, lo anticipábamos. ¿Qué nos puedes contar respecto a este libro? ¿Cuándo lo vamos a tener disponible en librerías para poder leerlo? Y bueno, ¿qué esperamos? Bueno, espero que pronto, yo creo que en el transcurso del próximo mes, en junio, ya va a estar en librerías. Vamos a hacer seguramente con Cuero una presentación en La Plata. Yo viví mucho tiempo allá, así que es una segunda casita. Son 9 cuentos que también transcurren en Herrería Nueva, y un poco lo que decía antes, aparece quizás de manera más definida, sí, el ámbito familiar.
El internet está como mi estabilidad emocional. Qué bueno que llegamos, igual, Se Bien. festeja como un gol eso. Bien. Se cortó justo donde se tenía que cortar. Y eso que hoy no tuvo Santiago Cray. Es verdad. No, para cerrar un poco... Hola. la- Que gracias a los que siguen escuchando primero, porque. Sí. La gente está. La gente El está. público está ahí. El público está. El pueblo... El pueblo. No, para cerrar un poco, se cortó justo la última parte de la entrevista a Victoria Ponce. No, remarcar esto, Truco Gallo está pronto a salir el mes que viene por Cuero, nuestra editorial amiga, queridísima. Y le mandamos un saludo al negro Pablo. Gran saludo. Y decir que está la preventa, creo, todavía activada Sí. por un precio muy módico. Así que nada, vayan a las redes de Cuero y van a encontrar ahí un catálogo muy lindo y la preventa tanto de Truco Gallo como del El libro de Pablo, ¿querés decir Sí, vos? por favor. De Cemento y Enero en un cuaderno. poesía, Poesía de Pablo Castro, que ya 10.000 pesos las preventas de ambos, nada, no existe. Nada, no existe, así que vayan ahí. Además, es un objeto precioso los libros de Cuero. Así que nada, invitamos ahí Sí, con todo. efectivamente.